Muy buenos días, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a nuestro segundo Facebook Live. Para esta sesión tenemos a un invitado muy especial que nos acompaña desde Guatemala, el especialista en medios de vida Marco Tulio Díaz, quien nos estará conversando esta mañana sobre el manejo de sombra en los cultivos de café. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si tienen preguntas, pueden colocarlas en los comentarios y con gusto se las haremos llegar a nuestro especialista. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Erika. Bienvenidos a todos los que están conectados acá a este Facebook Live. Como decía Erika, vamos a tratar de hablar un poco acerca de la sombra del cultivo del café. Mi nombre es Marco Tulio Díaz. Actualmente laboro como especialista en medios de vida del proyecto Renacer de CRS. Eh, eh, Acá en Guatemala. También logré trabajar en un proyecto en la Asociación Nacional del Café acá en Guatemala, ANACAFé, en donde pues allí fortalecimos un poco acerca del conocimiento del manejo del cultivo del café. Soy caficultor, soy hijo de un caficultor y pues vamos a tratar de compartir un poco esos conocimientos. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco acerca de la sombra del cultivo del café. Y antes de iniciar, con el contenido como tal es de que el cultivo del café es un cultivo silvestre y está bien adaptado a desarrollarse en ambos sistemas, en un sistema de exposición directamente a la luz solar y también en un sistema bajo sombra. Eh, ¿Podría retroceder un poco la imagen, Margarita? Vamos a hablar de los contenidos que vamos a trabajar en este Facebook Live es las funciones del follaje en las plantas del café, los factores que determinan el nivel de sombra en el cultivo del café, las funciones de sombra que ejerce en el cultivo del café, los tipos de sombra que debemos o podemos establecer, la densidad de sombra, la variedad del café versus la densidad de la sombra, las especies utilizadas dependiendo del tipo de sombra en el café. Y por último, lo que son la poda, la regulación de sombra, que serían los tipos de poda, cómo se realizan y en qué épocas se deberían de realizar. Bien, iniciamos con el primer tema, que es la función del follaje en las plantas del café. Y como todos sabemos, pues todas las especies vegetales, pues utilizan su follaje a través de las hojas como pequeños paneles solares que utilizan la energía proveniente de la luz solar y la convierten en nutrientes para su buen desarrollo vegetativo, como también el desarrollo productivo. Entonces, ¿debemos o no debemos establecer sombra en nuestros cafetales? Bien, esto va a depender de qué es lo que realmente como caficultores deseamos realizar o deseamos obtener dentro de nuestras parcelas, ya que si tenemos un mayor porcentaje de sombra o más porcentaje de sombra del porcentaje óptimo, pues vamos a tener una baja producción, ya que vamos a obligar a nuestros cafetales a que su energía pues la gasten más en el desarrollo vegetativo que en la parte productiva. Cosa contraria que cuando nosotros pues no establecemos sombra o establecemos un porcentaje por abajo de lo óptimo, pues vamos a tener problemas con una reducción de la producción sostenida. Eh, bueno, acá pues de lo que se trata es de que el cultivo del café cuando está más expuesto a la luz solar, vamos a tener superproducciones en un año, pero en el siguiente año, si no le brindamos los requerimientos nutricionales necesarios a este cultivo, pues vamos a tener una baja en la producción, ya que el café va a estar en recuperación. También vamos a disminuir la longevidad del cultivo del café, porque vamos a exigirle más en los primeros años de producción. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el óptimo porcentaje de sombra que debemos de establecer en nuestros cultivos, pues vamos a tener una producción sostenible, vamos a obtener una producción de alta calidad
y pues vamos a poder trabajarlo de una mejor manera. Bien, dentro de los factores que determina la sombra en los cafetales, pues está en primer lugar la cantidad y la calidad de luz solar. ¿Qué significa eso? Bueno, hay parcelas que las establecemos en áreas bajas, en alturas bajas sobre el nivel del mar, y pues aquí necesitamos pues contar con un mayor porcentaje de sombra. Y cosa contraria, hay parcelas o hay fincas que están ubicadas en las áreas montañosas altas, y principalmente estas áreas pues casi siempre están su mayor parte del tiempo nublado, y pues ahí es donde tenemos que abrir un poco el distanciamiento de la sombra para poder brindar un menor porcentaje de sombra. Tenemos que conocer también qué temperaturas, con qué temperaturas contamos dentro de nuestras fincas, para también saber cuál es el porcentaje de sombra que necesitamos establecer, la humedad relativa que hay en el ambiente de nuestras fincas, para poder también establecer cuál es el distanciamiento de sombra, la relación entre la duración del día y la noche. Sabemos de que durante el año existen periodos de días largos y periodos de días cortos, y pues ahí tenemos que saber cuál es el porcentaje que debemos, con el que debemos contar en cada una de estas épocas. Eh, También por último, la relación entre los periodos de lluvia y los periodos secos, pues lógicamente entre cuando tenemos periodos secos es cuando más sombra es la que debemos de contar dentro de nuestras fincas, y cuando son periodos de lluvia, pues es donde hay que aprovechar para hacer algún tipo de poda o manejo para nuestra sombra. Dentro de las funciones que tiene la sombra dentro de nuestros cafetales, pues son muchas funciones. Una de las que podemos mencionar son la conservación de la humedad del suelo, eh, retornar los nutrientes que están en las partes más profundas, en las capas más profundas del suelo, y poderlos poner a disposición en las capas superficiales del suelo a través de la materia orgánica. Regula la temperatura del suelo y la raíz, disminuye la evaporación del agua en el suelo. Estas funciones son ya que al momento de tener una cobertura o un tipo de sombra en el cultivo del café, los rayos del sol pues no van a pegar directamente en la superficie del suelo, y vamos a poder contar con más humedad, vamos a poder regular la temperatura, vamos a poder evitar o disminuir la evaporación del suelo, la transpiración de las plantas también. Vamos a dificultar el desarrollo de las malezas, ya que sabemos de que las malezas necesitan de la luz solar para poder tener un buen desarrollo. Entonces, al momento de tener cubierto ese aspecto, pues vamos a disminuir ese desarrollo en las malezas del cultivo que nos afectan en el cultivo del café. Seguimos con las funciones, que otra de las funciones es reducir la erosión hídrica al momento de que tengamos una lluvia acá en nuestras fincas, una lluvia fuerte. Pues las gotas de agua impactan primero en las copas de los árboles de sombra, luego impactan en la copa de los árboles de café, y por último pues caen con una menor fuerza en el suelo, y así es como reducimos la erosión hídrica de nuestros suelos. Protege al cafetal de fuertes vientos. También los árboles de sombra pues cubren esa necesidad de proteger a nuestro cultivo del café con esos fuertes vientos, ya que funcionan como barreras rompevientos. Reducen también los daños por bajas temperaturas, regulan el control de plagas y enfermedades, y por último, yo creo que es una de las funciones más importantes por las cuales también recomendamos algunas especies en especial para el establecimiento de sombra, es la recirculación de nutrientes, que normalmente las especies que se recomiendan son especies que fijan el nitrógeno y aportan materia orgánica para nuestro cultivo del café. Ahora hablamos un poco acerca de los tipos de sombra provisional, que sería el primer tipo de sombra. Son tres tipos de sombra. El primero es el provisional, en donde pues el objetivo de esta sombra
es establecerla a principios de la siembra del cultivo de café para brindar la cobertura necesaria de sombra para el buen desarrollo de nuestro cultivo. Son cafés que se identifican por tener un buen desarrollo vegetativo bastante acelerado y pues también aportan materia orgánica. Dentro de las especies que podemos mencionar para este primer tipo de sombra se encuentra la crotalaria, el gandul, la tefrosia y entre otras. Bien, está el siguiente que es el tipo de sombra temporal, eh, que es un tipo de sombra que también se establece de forma temporal en nuestros cultivos. Se deben de establecer con un año de anticipación. Tienen la cualidad también de brindar el porcentaje de sombra adecuado para nuestro cultivo del café y pues también en algunas ocasiones pues nos aportan algún producto que en donde podemos mejorar nuestros ingresos económicos. Dentro de estas plantas pues o especies podemos mencionar la cuernavaca, las musáceas que son las plantas de banano o de plátano y el higuerillo. Para los distanciamientos de siembra, para el establecimiento de estos tipos de sombra, tanto el provisional como el temporal, bien, dentro del distanciamiento de siembra para las crotalarias, el caján, que son los gandulos o el guandú, y las tefrosias, pues el distanciamiento es de 3 semillas por postura a 1 metro entre plantas. Y para las plantas de tipo temporal, como por ejemplo el Ricinus comunis, que es el famoso higuero o higuerillo, lo debemos de establecer a un distanciamiento de 4 por 6 metros y las musáceas pues establecerlas a un distanciamiento de 6 por 6 metros. Estos distanciamientos también pueden variar un poco dependiendo de otras condiciones, como por ejemplo la topografía del terreno o el manejo vegetativo de las plantas. Dentro de los tipos de sombra también podemos hablar sobre la última sombra, que es la sombra permanente, que son las especies que pues nos van a convivir dentro de nuestras fincas con el cultivo del café durante todo el ciclo productivo del café. Algunas de las características deseables para esta selección, por ejemplo, son el buen crecimiento y el desarrollo de la planta, así como la longevidad, como les digo. El objetivo es de que puedan vivir o convivir con nuestro cultivo de café durante todo su ciclo de producción, que forme una copa extendida y no columnar, pues en este sentido necesitamos árboles que no tengan un desarrollo columnar, sino que las copas sean bastante extendidas con el objetivo de poder disminuir un poco o ampliar un poco el distanciamiento de siembra de estas especies, pero siempre poder ofrecerle al cultivo un buen porcentaje de sombra. También que permita una buena fijación y distribución de la luz solar. De raíz profunda, como les decía, resistente a vientos, con el objetivo de reincorporar los nutrientes que están en las partes más profundas y con el objetivo de poder proteger de fuertes vientos nuestro cultivo de café, que conserve el follaje durante todo el año. Hay algunas especies que son establecidas dentro de nuestros cafetales que en una temporada del año pues abortan todo su follaje y eso pues ocasiona que el café reciba en temporadas donde más necesita sombra, reciba más lo que es la luz solar. De ramificación abundante, de fácil manejo, ya que constantemente tenemos que estar realizando podas con una buena y rápida capacidad de regeneración, que produzca leña con buena capacidad energética y bastante hojarasca, y principalmente especies que sean fijadoras de nitrógeno. ¿Qué tengo que tomar en cuenta para saber cuál sería la densidad de sombra necesaria para mi finca? Y bueno, cuando nosotros estamos en fincas en donde tenemos altas temperaturas, baja humedad relativa, suelos con baja fertilidad, mayor exposición a la luz solar y menor altitud sobre el nivel del mar,
pues tenemos que saber que necesitamos un mayor porcentaje de cobertura de sombra, que puede variar entre los 50 y 70%, y una menor cantidad de luz solar, que puede variar entre el 30 y 50%. Cuando necesitamos una baja densidad es cuando tenemos bajas temperaturas dentro de nuestra finca, alta humedad relativa, suelos con alta fertilidad, menor exposición a la luz solar y mayor altitud sobre el nivel del mar. Pues necesitamos, como les decía, una menor cobertura de sombra, que puede variar entre el 25 y el 30%, y una mayor cantidad de luz solar, que puede variar entre el 70 y 75%. Bien, pero también alguien se preguntará, bueno, pero también tiene que ver algo con las variedades de café. Pues sí, existen dos tipos de variedades comerciales de café, que son las canéforas, o comúnmente llamados los robustas, o el café robusta, y están también el café arábigo, que es donde se desprenden todas las variedades más comunes acá en la región. Con los cafés robustas, que son cafés que se adaptan muy bien en alturas entre los 450 a los 800 metros sobre el nivel del mar, son árboles de tamaño grande, y pues que necesitan poco porcentaje de sombra. En algunos casos, algunas fincas pues no colocan sombra dentro de este tipo de café, pero lo ideal es establecer sombra entre el 20 y el 30%. Para estos árboles, para este tipo de café, los árboles para sombra o las especies deben de ser especies de porte alto, como por ejemplo el palo blanco o el matilisguate, ya que por ser árboles de café con un mayor tamaño, pues necesitan árboles de sombra también con un mayor tamaño. Y para lograr ese distanciamiento, pues podemos establecer a un distanciamiento del 9 por 9 metros entre distancia entre árboles, hasta de 12 por 12. Para los cafés arábigos, que son los cafés más comunes acá en la región, pues son árboles que se adaptan, o café que se adapta a entre 600 a 1800 metros sobre el nivel del mar. He visto fincas que están ubicadas hasta los 2100 metros sobre el nivel del mar, pero las condiciones edafoclimáticas permiten el desarrollo del cultivo del café. Necesitan un porcentaje de sombra no más del 70% y no menos del 30%, dependiendo de las diferentes condiciones edafoclimáticas que tenemos para el cultivo del café. Eh, las variedades derivadas del híbrido Timor, como por ejemplo los catimores o los archimores, pues son variedades que sí necesitan un poco más de porcentaje de sombra, que varía entre el 50% al 30% de sombra. Y los distanciamientos adecuados para este tipo de café, pues va desde los 6.8 hasta los 12 por 12 metros de distanciamiento. ¿Qué otros aspectos tomar en cuenta para el distanciamiento de siembra? Anacafé ha realizado algunas investigaciones, y dentro de la guía técnica de la caficultura, pues está establecido acá que en Guatemala existen dos zonas para poder determinar el distanciamiento de la sombra del café, que ha dependido de las diferentes características del suelo, las especies de sombra, el clima, la altitud, la topografía. Por ejemplo, en la zona suroccidental, eh, cuando tenemos parcelas que están a una altura de entre los 459 a los 916 metros sobre el nivel del mar, que son alturas que varían entre los 1500 a 3000 pies, el distanciamiento de siembra, pues recomendable, es de 8 por 10 metros de distancia. Eh, Algo diferente pasa en la parte central o suroriental y norte de Guatemala, que en la misma altura, entre los 458 a los 916 metros sobre el nivel del mar, el distanciamiento pues se, se debería establecer entre los 8 por 8 metros de distancia. Y así pues nosotros debemos de tomar en cuenta todas estas condiciones para poder determinar cuál sería el mejor distanciamiento dentro de nuestras fincas. Entonces, ¿qué especies de árboles podemos utilizar para la caficultura
en nuestras fincas. Acá en Guatemala, pues existen algunas especies que se recomiendan. Creo yo que también en Honduras, El Salvador y Nicaragua también trabajan con estas especies, parte del sur de México. Y por ejemplo, están las especies provenientes de las ingas, como por ejemplo el cuchín, el xalún, el cuje, la guava, el pepeto, entre otras. Está también la mimosa fagifolia o la mimosa laurina, que son el caspirol o varios tipos de caspirol, la eritrina stanleyana, que es el palo de pito, la Gliricidia sepium, que normalmente se le conoce como madre cacao o árbol de brotón, y la Gravilea robusta, que es la Gravilea o el roble cedroso. En esta imagen podemos ver una imagen de una especie de forestal, de sombra, perdón, que es la Gravilea. Esto es principalmente ahí en el área central de Guatemala, en la parte de Antiguo Guatemala. Bueno, los tipos de poda. Existen tres tipos de poda para la sombra del café. Perdón, para la sombra del café. La primera es la poda de formación, que es una poda que se realiza cuando establecemos la planta de forestal hasta los 5 o 6 años. El objetivo de esta poda principalmente es poder eh, formar, como su nombre lo indica, la copa del árbol bien extendida, evitar que el árbol crezca con demasiada altura para poder brindar el mejor porcentaje de sombra a nuestro cultivo del café. Luego está la poda de mantenimiento de regulación, que es una poda que se realiza año con el objetivo de ir manejando el porcentaje de sombra con las condiciones anteriormente descritas. Y por último, pues está el toconeo de los árboles, que es una práctica que se realiza en donde se elimina la copa del árbol. Esto se realiza cuando se tienen resiembras de café o cuando se realizan recepas en bloque, con el objetivo de poder regenerar también la parte vegetativa del árbol de sombra junto con la parte vegetativa de nuestro cultivo de café. Siguiente. Bien, también para poder realizar estos tipos de poda necesitamos algunas herramientas, como por ejemplo las herramientas manuales, está la cuta, machetes, cola de zorro, y las herramientas mecanizadas tenemos la motosierra y las setadoras. Siempre hay que tratar de mantener la seguridad de las personas que van a realizar este tipo de manejo, ya que por ser árboles de un gran tamaño, pues eh, necesitamos evitar accidentes y para eso pues necesitamos brindarle el equipo necesario a las personas que realicen este tipo de manejo en la poda de la sombra del café. ¿Cuándo realizar esa, esa poda en la sombra del café? Bueno, cuando tenemos cafés en producción, eh, lo ideal es poder realizar el manejo de poda a inicios de invierno. El objetivo de esto, pues, es brindar un mayor ingreso de luz solar a las plantas de café y esto, pues, va a ocasionar que el café, pues, obtenga una maduración de grano más pareja y vamos a evitar que hayan mucho grano verde a final de cosecha. También está la otra, que es cuando hacemos la renovación de cafetales o recepas, como les decía, está el toconeo y se realiza después de la cosecha, principalmente en épocas de verano. Pues esto sería todo la parte de lo que podemos hablar de la sombra. Sabemos de que para hablar sobre sombra en el cultivo del café, pues eh, vamos podemos pasar un día entero hablando sobre esto, pero bueno, esas serían los puntos más, eh, las partes más puntuales que podemos tomar en cuenta para el establecimiento de la sombra del café. No sé si tienen alguna pregunta. Así es, Marco Tulio. Damos inicio entonces a la ronda de preguntas y la primera es, ¿cómo saber cuál es el porcentaje óptimo de sombra y cuántos años toma esto? ¿Cómo saber cuál es el porcentaje de sombra y cuántos años toma esto?
Bien, para eso pues existe una metodología en donde pues podemos medir un área cuadrada en el suelo de nuestra finca. Hablemos de 1 metro por 1 metro. Lo dividimos en diferentes cuadros. Podemos dividir, como les digo, cuadros de 20 por 20 centímetros y así podemos observar cuántos cuadros de estos están cubiertos por la sombra y cuántos pues tienen más ingreso de luz. A cada cuadro se le coloca un número, una puntuación a modo de llegar al 100% y así podemos saber cuál es el porcentaje de sombra que nosotros podemos tener. También existen algunos aparatos con los que nos podemos ayudar, pero creo que esa sería la forma más fácil y momentánea para poderlo trabajar dentro de nuestras fincas. ¿Durante cuánto tiempo podemos establecer ese tipo de sombra? Pues eso va a depender del desarrollo vegetativo de la especie que nosotros tengamos establecida. Puede ser, como les decía, puede ser de 5 o 6 años o puede ser un poco menos, pero eso va a depender mucho de la especie que nosotros tengamos. Bien, tenemos otra consulta. Luis Urbina, ¿cuál es el método para determinar el porcentaje de sombra en el cafetal? Bueno, es lo que acaba de mencionar. Para poder determinar el porcentaje es establecer un área de medida, colocando o poniendo en práctica esa metodología y para poder dar una puntuación al porcentaje de sombra. Lógicamente, hay que hacerlo en diferentes partes de la parcela, que sean partes representativas para poder determinar realmente el porcentaje de sombra del área total de nuestra finca. Bien, Ramón Funes, ¿han hecho evaluación de rendimiento de acuerdo a la Asociación de Café con árboles de sombra, maderables, frutales, etcétera? Saludos desde Tapachula, Chiapas. Saludos. Eh, Realmente sí se han hecho evaluaciones. El dato exacto ahorita por cada tipo de sombra, pues no lo tengo ahorita acá presente, pero sí se han hecho evaluaciones y sí, lógicamente, cuando establecemos especies forestales, principalmente especies que fijan nitrógeno, que aportan materia orgánica, vamos a tener una mejor producción que especies como por ejemplo las coníferas, que, que estas especies no aportan este tipo de material orgánico y vamos a tener un poco menos de producción. Con los frutales, pues tenemos que tener muy en cuenta que no podemos hacer que el café compita con los frutales en cuanto al requerimiento nutricional y pues va a depender de todos esos aspectos para saber o para poder determinar la producción versus sombra dentro de nuestro cultivo del café. Ok. Jason Cruz, ¿qué variedad es recomendable para un sistema agroforestal? Bueno, si necesitamos madera, pues podemos establecer árboles, como les decía, como las ingas, podemos establecer el madre cacao, que son árboles que pueden brindarnos una buena madera para, para poder utilizarla, ya sea como leña o como algún tipo de árbol maderable. No sé, repítame otra vez la pregunta. ¿Qué variedad es recomendable para un sistema agroforestal? Ah, sí. Esas son las variedades, son las ingas prácticamente, los cuchines, los pepetos, los pujes que son dentro de las ingas. Está también, como les decía, la gravilea, el madre cacao, el cajanus caján, que son variedades que son recomendables para el establecimiento de sombra. Excelente. ¿Y cuáles especies de leguminosas han generado mejores resultados? Bien, yo creo que las ingas son las especies que más resultados o mejores resultados han generado. Tienen
la capacidad de descomposición de su hojarasca bastante adecuado por la relación carbono-nitrógeno que comprenden, que es más o menos entre 36:1, y el porcentaje, la relación carbono-nitrógeno ideal, pues debe de ser de 24:1, y las leguminosas que está a 36:1, pues se acerca bastante a esa relación, y por eso pues tenemos una buena descomposición de esa hojarasca para poder brindar una nutrición también orgánica a nuestro cultivo de café. Entonces, las especies más recomendables son las cingas. Ok, excelente. Suseli Solares consulta, para un terreno a una altura de menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar, en el suroriente de Guatemala, ¿qué árbol sería ideal para la sombra, teniendo catimor sembrado de 6 años y resiembra? Bien, ¿qué árbol? Podemos hablar de, como, bueno, vuelvo a repetir, las mismas especies, las cingas, la gravilea, pueden ser especies que se pueden establecer. El porcentaje de sombra, como les decía, al ser catimores, pues necesitan de un menor porcentaje de sombra. Hablemos de, si estamos a un poquito menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar, hablemos de un 45 a 50% de sombra para este tipo de cultivo, eh, para poder tener mejores resultados. Ok, muy bien. Tomasita Pérez consulta. Después de la cosecha, ¿se realiza la poda del café o de la planta sombra? Eh, Después de la cosecha se puede realizar la poda del café para poder realizar, por ejemplo, recepas. Si se hacen recepas en bloque, también es aconsejable hacer una poda dentro de nuestros árboles de sombra. Aunque si estos pues están demasiado jóvenes, pues no requieren de este tipo de manejo. Si estamos para ya en cafetales en producción, que ya florearon, pues el manejo de la sombra debe realizarse en la temporada de invierno. Ujú, muy bien. Rodolfo Portillo. La poda de tocón es desde el tronco o ramas en la parte aérea, eliminando la copa. Es en la parte aérea de las ramas, eliminando la copa del árbol. Ujú, muy bien. Oscar Mengíbar, si realizo la poda 2 meses antes de la entrada de época lluviosa, ¿tendría incidencia negativa en la producción de café? Si la realizamos antes de la época lluviosa, vamos a exponer demasiado nuestro cultivo del café a los rayos del sol, que es cuando está más fuerte la época, es en la época seca, y pues lo que vamos a obtener es una preparación en flor mayor, pero vamos a tener mucho aborto también del mismo, porque la planta no está preparada nutricionalmente para poder o mantener esa producción. Ok. Marco Tulio, ¿usted nos puede platicar un poco sobre cuál es la relación de sombra versus las variedades existentes actualmente? Sí, como le decía, existen variedades comerciales como los robustas, y existen variedades comerciales como los cafés arábigos. Ahí está cabal en la presentación esa que me había colocado. Más abajo sería. Eh, Disculpe, vamos a volver a llegar a esa presentación. Más abajo. Como les decía, están esas especies, las canéforas y los arábigos. Eh, pues las plantaciones o las variedades, como por ejemplo los robustas, pues necesitan un poco más de la, de la luz solar, ya que son cafés que pues necesitan poder tener una mejor producción. Se pasó. Una mejor producción. eh, entonces necesitamos una mayor disponibilidad de luz solar. También tenemos la situación de que los robustas son cafés de porte alto, y por lo tanto ellos mismos generan un poco de sombra dentro de su follaje y necesitan pues cierta cantidad de sombra, pero es menor a los cafés arábigos.
Los cafés arábigos son los que más necesitan de un ambiente controlado de sombra para poder tener una producción sostenida durante el tiempo. Ujú. Ok. Mauricio Alvarado tiene varias preguntas y la primera es, se mencionó la sombra provisional, semipermanente y permanente. Mi pregunta es entonces, ¿en la producción en almacigo no se recomienda? Sí, sí se recomienda sombra en la producción de almácigo, que es prácticamente la sombra, se pueden utilizar especies de sombra provisional, como por ejemplo la tefrosia, dentro de las especies que había mencionado, pero sí se necesita sombra en el almácigo. Ok. Alder Gordillo. Gracias por la charla. Saludos desde Frailesca, Chiapas. ¿Existe alguna sombra recomendada para las variedades como Geisha marsalesa? Las especies geisha, pues son especies que se reproducen, bueno, son conocidas por su alta calidad en taza. Son especies que se desarrollan bien en alturas arriba de los 1800 metros sobre el nivel del mar. Y pues en esas condiciones, pues también, como les decía al principio, no necesitamos demasiada cantidad de sombra por las condiciones edafoclimáticas que hay en esa parte de ahí. Ahora, marsellesas, conozco yo un par de fincas que están ubicadas entre los 900, 1200 metros sobre el nivel del mar, y pues son variedades que, como las demás especies arábigas, pues necesitan también de cierto porcentaje de sombra para poderse desarrollar bien. Marco Tulio, y ya para ir cerrando, yo sé que le hemos atacado con muchas preguntas. El joven Sánchez nos pregunta, para evitar la incidencia de roya del café, ¿en qué porcentaje debe mantenerse la densidad de sombra para la región del norte en Nicaragua? Nicaragua. Bueno, para evitarse la incidencia de roya, pues recordémonos de que la roya, el ambiente ideal para el desarrollo de esta enfermedad son temperaturas altas, bastante precipitación pluvial y una humedad relativa bastante alta. Entonces, si nosotros estamos ubicados en una parte que tenemos esas condiciones climáticas, pues lo ideal es bajar el nivel de porcentaje de sombra a un punto adecuado, dependiendo de la altura, para poder brindar las mejores condiciones para este café. Un porcentaje, decirle un porcentaje exacto, no podría decirle porque habría que evaluar varios aspectos dentro de la finca. Bien, Marco Tulio, muchísimas gracias por compartir esta valiosa información, por estar en este Facebook Live. Esperamos contar con su participación en otros más adelante. También quiero comentarles que a partir de hoy van a poder tener acceso a las presentaciones que hemos ido compartiendo, y quiero agradecer también a cada productor y miembro de la comunidad ASA que nos acompañó esta mañana. Les invitamos también a sintonizar en las emisoras de su país nuestros programas sobre las prácticas ASA. En los comentarios vamos a dejarles el horario de transmisión, y si ustedes quieren conectar con nosotros directamente, pueden escribirnos a través de WhatsApp o también llamarnos a los números que van a aparecer en el chat de este Facebook Live. De parte del equipo de Agua y Suelo para la Agricultura, les agradecemos que estén pendientes de nuestras páginas de Facebook, también de Twitter, y esperamos contar con su participación en nuestro próximo Facebook Live. Que tengan una linda tarde y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Erika. Y gracias a todos por participar.